Desde Guatemala en Centroamérica, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerio Ebenecer, presenta Tiempos de Refrigerio, con el pastor Byron Girón, un programa donde a la luz de la palabra descubriremos las bendiciones que Dios tiene preparadas para cada uno de nosotros. Esperamos que el consejo de la palabra sea de bendición para tu vida y para la de tu familia. Bienvenidos. Dice la Biblia en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 33. Hoy quiero hablarle acerca de matando el carácter del pecado. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 33 dice: no erréis, mire, los malos compañeros, mire lo que dice acá, corrompen el buen carácter. Tremendo, ¿verdad? Romanos 5:3, todas estas enseñanzas y versículos que van amarrados al carácter. Dice Romanos capítulo 5 versículo 3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce perseverancia, y la perseverancia, mire, produce carácter probado. O sea que una de las cosas donde Dios prueba el carácter es en la perseverancia, que tú tanto perseveras por alcanzar algo. Y en ese proceso de perseverancia, basado en Romanos capítulo 5 versículo 4, se produce lo que se conoce como carácter probado. Y el carácter probado produce esperanza. ¿Qué es el carácter? Amado hermano, yo creo que tenemos que tener muy claramente identificado, porque hay una línea y hay una dimensión de carácter denotada dentro de la palabra que nosotros debemos de considerar. La palabra carácter viene del vocablo griego carácter o charaza, que significa, mire lo que significa carácter: grabador. Eso significa la palabra carácter. Literalmente significa la marca grabada en una cosa que la distingue de los demás. Carácter también significa, mire, estas fueron anotaciones que encontré en los diferentes diccionarios. Carácter significa señal o marca que se imprime, pinta o esculpe. En el sentido de cualidad moral, se refiere al modo de ser peculiar y privativo de cada persona. El carácter es una señal individual en cada uno de nosotros. Dice que es el modo de ser, es el conjunto de rasgos, costumbres adquiridos por herencia, por salud, por educación, por amigos o mediante un medio ambiente u otras influencias. Tercera denotación de lo que se encuentra en los diccionarios, que es carácter. Carácter dice que es el conjunto de cualidades, este me gustó un poquito más, conjunto de cualidades o circunstancias propias de una cosa, de una persona o de una colectividad, que la distingue por su modo de obrar, ahí dice por su modo de ser u obrar de las demás. O sea, si se da cuenta, el carácter es un sello especial individual que cada uno de nosotros tiene. Es decir, un carácter no se parece a ninguno. Puede haber una homogeneidad o un cierto parecido, pero las circunstancias propias que cada individuo ha vivido a lo largo de su vida ha provocado la generación de algo que se llama carácter, y que no es más que las cualidades que le han formado a lo largo de todo el proceso de vivir. Carácter también quiere decir la señal espiritual que queda en una persona, note por favor, como efecto de un conocimiento. Quiere decir que el acervo, el conocimiento, el estudio produce carácter. Como efecto de un conocimiento o de experiencias importantes. Como en la religión católica dice acá
los sacramentos que son dejados para ellos, como el bautismo, la confirmación, el orden, todo eso crea un carácter que a ellos les forma. A nosotros lo conocemos como el carácter cristiano. Entonces, el carácter no es más, amado hermano, que el conjunto de cualidades, de conocimientos o situaciones que forjaron lo que hoy yo soy. Y todas estas situaciones, amado hermano, están muy ligadas y debemos de ser muy entendidos nosotros en muchas circunstancias de nuestra vida. Romanos capítulo 6, versículo 20 al 23, versión Reina Valera, note cómo dice: porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Aleluya. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Usted sabe que la Biblia nos enseña que Adán fue creado conforme a la imagen de Dios. Pero dice la palabra que un solo pecado cometido por Adán, que fue el haber comido del árbol que le dijeron que no comiera, fue suficiente, amado hermano, para que Adán perdiera la imagen que había sido colocada en él de parte de Dios. Y aunque solamente fue un pecado, amado hermano, aparentemente, eso repercutió, ese pecado original repercutió por lo menos en 12 áreas de carácter en Adán, que ha sido legado a todos y a cada uno de nosotros, y que deben de ser áreas de carácter que deben de ser colocadas y sujetadas a Dios mediante el poder del Espíritu Santo y a través de la entrega constante delante de Dios por parte de un hijo. Entonces, mire, amado hermano, un error cometió Adán y fue suficiente para que perdiera la imagen de Dios. Entonces quiere decir, amado hermano, que nosotros tenemos que tener mucho cuidado en la formación de nuestro carácter como individuos, porque la formación del carácter va a denotar claramente quién tú has llegado a ser a través de todos esos conocimientos, a través de todas esas experiencias, quién tú has logrado llegar a ser en Cristo Jesús. Entonces existen 12 áreas que cada uno de nosotros como hijos debemos de considerar, porque son situaciones que forman el carácter cristiano que nosotros debemos de alcanzar. Recuérdese que nosotros tenemos que procurar alcanzar la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y tenemos que alcanzar, amado hermano, de cierta forma el carácter de Cristo Jesús en cada uno de nosotros. Entonces, si el carácter es el conjunto de conocimientos, el carácter es el conjunto de situaciones, Byron, de circunstancias que nos van formando a lo largo de nuestra vida, nosotros como hijos de Dios ya en Cristo Jesús debemos de acercar muy bien la lupa. Y Génesis capítulo 49 versículo 3 y 4 dice, mire, primera área en nuestra alma que debe de ser considerada en la formación de nuestro carácter. Reina Valera del año 60. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder. Pero mire la característica de Rubén: impetuoso,
como las aguas. Dice acá, no serás el principal por cuanto subiste al lecho de tu padre. Entonces te envileciste subiendo a mi estrado. El primogénito, Adán, hablamos al inicio de Adán, fue el primero sobre esta tierra, o la raza adámica. Hablemos hoy de Adán. Fue el primero en esta tierra. Quiere decir que el primero en dignidad en este mundo terreno fue Adán. Ahora, tenemos que entender que Rubén, amado hermano, también como primogénito presentó características en su carácter, Rubén, que deben de ser consideradas por cada uno de nosotros, porque cada una de estas situaciones y circunstancias van a formar lo que tú vas a lograr ser como hijo de Dios. Rubén era primogénito, y como primogénito tuvo actitudes que claramente denotaban su carácter. Y dice la Biblia que uno de los problemas de Rubén, al igual que Adán, amado hermano, mire Génesis capítulo 3, 4 como dice: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis, mire, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Cuál fue la idea que la serpiente le vende al hombre en el huerto del Edén? Génesis capítulo 3 versículo 4. ¿Cuál era esa idea que realmente la serpiente le estaba vendiendo a Adán? Que también está denotado en la vida del primogénito. Note que Adán era primogénito principal en dignidad, porque era la primera creación colocada en el huerto. Y Rubén también era un primogénito. Estamos hablando de dos primogenituras. ¿Me sigue la huella? Pero qué homogeneidad y qué características mira usted en el carácter, amado hermano, de Rubén y en el de Adán. Porque si usted se da cuenta, hay actitudes en esos dos versículos que denotan formación de carácter, tanto en Rubén como en Adán, considerando que el carácter es el conjunto de características o cualidades que van formando quién nosotros somos en sí, cómo reaccionamos, cómo actuamos, cómo respondemos. En pocas palabras, ¿cómo es tu carácter? No es que el carácter del hermano es muy volado. Ok, fabuloso, pero ¿qué provocó que ese hermano sea así? No es que este hermano es muy introvertido. La pregunta es, ¿qué provocó que sea así de introvertido? Entonces, la vida a lo largo de ella nos va formando en el proceso de nuestro carácter. Entonces, una de las cosas, amado hermano, que son garrafales en la vida de un hijo de Dios y que debe de considerar como una de las áreas a reformar en su vida cristiana, es lo que le sucedió a Rubén y que le sucedió a Adán. La promesa de la serpiente a Adán fue: seréis como Dios. Y el carácter de Adán fue, amado hermano, fue afectado, fue dañado, porque la serpiente le quiso vender la idea de usurpar un lugar que no le correspondía. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que considerar en nuestro carácter, amado hermano, no solamente dentro de la iglesia, sino donde nos movilicemos, es que algo de lo que debe de ser mudado y cambiado en el corazón profundo del hombre es, amado hermano, el hecho de que muchas veces no se respetan las jerarquías. Porque cuando usted ve a Rubén, acá le dice: Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza, el principio, el primogénito de mi vigor. Eres impetuoso como las aguas, mas no serás el principal, porque subiste al lecho de tu padre. Quiere decir,
ocupaste un lugar que no te correspondía. Y exactamente es la misma idea que la serpiente intenta vender a Adán cuando le dice, amado hermano, que si comen serán como dioses. Entonces la serpiente realmente lo que le está vendiendo a Adán es la idea de la usurpación de la autoridad de Dios en su vida. Porque cuando Adán y Eva escuchan, si comen de este árbol serán como dioses. Ellos lo que en su corazón albergaron, y ahí empezó la mutación de su carácter, porque quisieron usurpar un lugar que no le correspondía. Cuando la serpiente le vende esa idea a Eva y a Adán de que serán como dioses, lo que le está diciendo es: ustedes pueden llegar a usurpar el lugar de Dios. Por eso es que cuando nosotros regresamos, mire, y esto viene desde la preexistencia, porque dice la Biblia que Luzbel era perfecto, hasta que se halló en él la maldad y la iniquidad. Y una de las versiones dice: y quisiste subir hasta la cresta más alta. Y usted sabe que cuando la Biblia habla acerca de la cresta más alta, está hablando no solamente de la autoridad del Padre, sino que está hablando de la autoridad del Elyon, que es la parte increada de Dios. Entonces, uno de los problemas que debe de ser reformado en el carácter de todo hijo de Dios, amado hermano, es el querer ocupar lugar que no le corresponde. Cuando uno es celoso, mire, por ejemplo, estamos ahorita en proceso de cambio de oficialidad y se nombra a un hermano. Cuando nosotros en nuestro corazón decimos: no, hombre, es que ese hermano no debiera de estar ahí, el que debiera estar trabajando ahora como cabeza de esa área debería ser yo. Ojo, le están mudando el carácter, porque lo están motivando a querer tomar un lugar que no le han dado y que no le corresponde. Entonces, uno de los problemas más grandes en el corazón del hombre, amado hermano, es la usurpación. Es más, me atrevo a decir que hoy por hoy uno de los problemas más grandes con los que este mundo se enfrenta se llama infidelidad. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo en eso? Y en el proceso de la infidelidad, el amante o la amante ocupan un lugar que no les corresponde en el corazón, ya sea del varón o de la varona. Entonces, uno de los problemas grandes en el carácter del hombre, amado hermano, que debe de ser reformado, porque eso fue trastocado originalmente en el huerto. Es decir, Adán no solamente fue trastocado con la situación de seréis como dioses, sino que realmente la idea de lo que le estaban vendiendo a Adán en ese entorno, amado hermano, era porque la serpiente quería mudar su carácter. Cuando la serpiente, cuando el diablo, que Jehová lo reprenda, va a mudar de carácter a una persona, es decir, el carácter es el sello individual. No hay nadie acá que tenga el carácter del pastor, no hay nadie más que tenga el carácter de Mauricio, porque ese carácter fue formado por experiencias y circunstancias particulares. Entonces, a lo largo de la vida se vienen dando problemas, se vienen dando vicisitudes, se vienen dando circunstancias donde el enemigo lo que quiere provocar es la mutación de tu carácter. Porque a la medida, mire hermano, que nosotros crecemos, estamos alcanzando la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y cuando usted se da cuenta de los pasos de cómo alcanzar la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, que eso es algo que ya enseñamos en esta casa, con la medida de la serpiente y la medida de Cristo. ¿Cuántos estuvimos en esos temas? Entonces, lo que quieren hacer, amado hermano, es trastocar tu esencia cristiana como una persona fiel y leal. Y eso lo hace la serpiente cuando ofrece algo así como sucedió con Adán. Entonces la serpiente le dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos
y podrán ser como dioses. Podrían ustedes en sus cualidades y en sus características poder ocupar el lugar de Dios. Entonces el problema número uno en el carácter de todo cristiano se llama usurpación, y es querer ocupar lugares que no nos corresponden. Y eso es delicado, porque eso es lo que trató de hacer Luzbel en la preexistencia. Cuando Luzbel, hermano, se rebela en contra del Elayo, lo que él quiere es tomar un lugar que no le correspondía. Y mire, lo hemos hablado muchas veces, ni siquiera le tiró a ser igual al Padre, ni siquiera le tiró a ser igual al Hijo y al Espíritu Santo. Dios es uno, sino que él buscó la parte increada, la esencia de Dios, porque usted sabe que Padre, Hijo y Espíritu Santo son derivación de lo que conocemos como la doctrina de la cuadridimensión de Dios. Una esencia creada que se manifiesta en tres: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros creemos, amado hermano, de alguna manera, o intentamos usurpar lugares que no nos corresponden, la serpiente está mudando el carácter de un hijo. Rubén, por cuanto subiste al lecho de tu padre, ese lecho no le correspondía a él. Usurpación paterna. Entonces, cuando hay un hijo de Dios que quiere tomar lugar que no le corresponden, su carácter está siendo mudado al carácter del nivel de la serpiente, que es la usurpación. Y la usurpación no es más que tomar posiciones para las cuales no hemos sido llamados. Entonces, uno de los problemas grandes de nosotros como hijos, amado hermano, es que nos cuesta respetar los órdenes jerárquicos. Y uno de los problemas grandes lo vemos nosotros, por ejemplo, dentro de la iglesia. Se le delega a un siervo de Dios un cierto nivel jerárquico y se coloca gente bajo su autoridad, amado hermano, y lo primero que dice: no, si yo aquí me le sujeto al pastor, usted no. No sé si me estoy dando a entender, amado hermano. ¿Qué hay de los hogares donde los hijos son los que tienen que mantener la casa? No estoy hablando de hogares donde los padres ya sean adultos y ya no puedan ejercitarse en una labor. ¿Qué pasa con los hogares donde los que toman las decisiones no son los padres, sino que son los hijos? ¿Qué pasa en los hogares donde la que manda es la mujer y no el varón? Peor aún, ¿qué hay de los hogares donde los que mandan son los hijos, no los padres? ¿Qué hay de las iglesias donde en vez de que tenga la autoridad y el don de mando en la iglesia no sea el pastor, sino que sea hermanos que tienen carácter así soplado, y que si no se hace lo que ellos dicen, las cosas están mal? Cuando un hijo de Dios en su corazón usurpa, su carácter está siendo mudado al carácter de la serpiente. Por eso es, amado hermano, que uno tiene que tener mucho cuidado y no meterse donde uno no lo llama. Todo dentro de la palabra tiene un orden establecido. Cuando alguien se brinca las trancas, cuando alguien considera, amado, no es que yo solo con el ministro, con los hermanos, no. Hay que aprender a entender de que cada uno tiene un lugar dentro de la obra de Dios. Entonces, la primera área que se debe de transformar en nuestro carácter, amado hermano, es el aprender a respetar autoridad. Y cuando la Biblia habla acerca de la autoridad, ahí nos podemos pluralizar. Dice la Biblia que toda autoridad que hasta el día de hoy está, por él ha sido puesta. Es desautorizar, amado hermana, esposa, usted bella, linda, desautorizar una instrucción de su esposo, o que su esposo, que no vas a ir al cine, le dice al patojo: ¿por qué? Si yo quiero ir al cine, me perdiste 2 clases, te quedas hasta en enero que la saques, vemos si puedes ir a ver Transformers 8.
Y se va a trabajar el papá. Y en eso sale el patojo y le dice a la mamá: no seas pura lata, mira, quiero ir a ver Transformers 3. Si cuando sé el 8 ya han pasado 5, mi papá no me va a dejar decir. Vaya pues, anda, pero regresás antes de que él venga del trabajo. Date al cine pues. Tu papá regresa a las 7, a las 6:30 te quiero acá. Perdóneme, ¿acaso no el padre dijo ya que no? Entonces, ¿por qué la madre dice sí? ¿Por qué? Esa es una usurpación de autoridad. Porque en el orden jerárquico la autoridad máxima dentro de un hogar es el varón. Y si el varón da una instrucción, ni siquiera la madre tiene la capacidad o la línea de autoridad para desautorizarlo. Entonces eso es cardíaco, porque mira, hermano, el problema es que como lo que están formando es el carácter, después uno en cualquier circunstancia, por pequeña o grande que sea, que tenga que ver con la usurpación de autoridad, después uno ya no respeta. Ahí lo para el policía y le pasa el carro encima, hermano. Entonces, donde hay una usurpación, una falta de respeto hacia una autoridad, ahí le están mudando el carácter. Ministerio Ebenecer te invita a sus reuniones. Los días miércoles a partir de las 9 de la mañana, culto de damas. Miércoles a partir de las 19 horas, doctrina. Sábados, 16 horas, reunión de jóvenes. Domingos a partir de las 9 de la mañana, culto general. Y el primer domingo de cada mes, Santa Cena. Entonces cuando los hijos se insujetan a los padres, les están mudando el carácter. Así, suavecito. Cuando las esposas toman la posición del marido que no les corresponden, les han mudado el carácter. Primero la muchachita no le hacía caso a los padres porque no respetaba autoridad. Después que no respetaba la autoridad de los padres, mucho menos va a respetar la autoridad del marido. ¿Por qué? Porque su carácter ya fue mudado desde pequeño, que aprendió a no sujetarse, ya que cualquiera que le diera instrucción se la brincaba. Cuando nosotros tenemos que examinarnos. ¿Quiénes tenemos problemas de autoridad realmente en nuestra vida? Hermana, cuando su esposo le dice: mira, mi amor, de una forma correcta, no, es que yo no quiero. Primer área que debe de ser mudada en el carácter de un hijo de Dios se llama sujeción, y aprender a respetar y el no querer usurpar lugares que no nos corresponden. Número 2, Génesis capítulo 49 versículo 5. Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Yo los aparté en Jacob y los esparcí en Israel. ¿Sabe qué muda el carácter del Hijo de Dios? Dime con quién andas y te voy a decir quién eres. ¿Sabe quién cambia el carácter de un hijo de Dios? Las amistades. De repente un hijo llega a la casa con algunas cosas que usted no le conocía y dice: ¿y este por qué está haciendo este tipo de cosas? Si aquí eso no se lo enseñamos nosotros en casa. Ahí llegó el muchachito un día, chiquitos así de 5 años, diciendo malas palabras, hermano. Usted dice: pero si aquí en la casa nadie dice malas palabras. Alguien en el colegio desde chiquito
le empezó a mudar el carácter. ¿Cómo? A través de la mentira. Entonces, una de las cosas que cambia el carácter del Hijo de Dios: dime con quién andas y te voy a decir quién eres. Si queremos guardar nuestro carácter en esta línea de orden, amado hermano, una de las cosas que tenemos que aprender a hacer es varones sujetos que respeten la autoridad y no anhelen lo que no les corresponda. Eso debe de ser esencia en tu carácter. Recuérdense que el carácter es el sello de tu forma de ser. Eso no lo puedes tú de alguna manera, ¿cuál sería la palabra? Eso tú no lo puedes actuar hipócritamente, pues, porque simple y sencillamente tu carácter es quien tú eres. Y otra cosa de las que cambia el carácter son las juntas. Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía. ¿Qué cambia? El carácter del hombre. Dime con quién andas y te voy a decir cómo puede mudar tu carácter. Las juntas, las malas compañías corrompen, ¿qué dice la palabra? Las buenas costumbres. Entonces, si usted le quiere cambiar el carácter a alguien, asígnele a una persona que constantemente lo esté bombardeando. Por eso mis hijos, cuando uno como pastor le dice: mire hermano, hágame favor, no se junte con tal hermana, no se junte con tal hermano, no es por molestarlo. Ay, es que el pastor tan celoso. No, hombre, no padezco de eso, bendito Dios, no padezco de eso. Pero sí entiendo que si alguien de carácter fuerte se llega a acercar a alguien de carácter débil, va a provocar el cambio de su carácter. Tenga cuidado con quién se junta, porque con quien usted se junte puede mudar quien usted es, porque el carácter se muda y se cambia a través de las amistades. Mire lo que dice aquí en Génesis 3, 1 y 2. Pero la serpiente era astuta. Todas las serpientes son astutas, hermano, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: mire pues, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Mentira, mudando el carácter de Eva a través de la mentira. Con que Dios os ha dicho: no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. ¿Qué provocó la desobediencia de Adán o de Eva y Adán? Porque aquí el orden de los factores sí altera el producto. ¿Qué provocó la desobediencia en Adán y en Eva? ¿O en Eva y en Adán? Se empezaron a juntar con la serpiente. Y de la junta con la serpiente le vino una pseudo revelación. Ustedes pueden ser iguales a Dios, pueden usurpar lugar. Le cambió el carácter. Pero ¿qué provocó el cambio de carácter en Eva y en Adán? El seraf, el escalopendo. En el original versión Peshita, el culebro masculino. Entonces, mire hermano, tenga cuidado con quién se junta, porque de con quién se junte depende su carácter. Porque recordemos que el carácter es el conjunto de experiencias, de conocimientos que se va alcanzando a lo largo de la vida, que te van formando. O sea, usted hoy es el resultado de todas sus experiencias. Pero si en ese ínterin usted empieza a recibir información que no viene de parte de Dios,
su carácter puede ser formado. Es que mi hijo no era así, hermano pastor, yo no sé qué le pasó, yo no sé con quién se juntó que ahora anda con este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque con quien tú te juntes va a definir cuál es tu carácter en Cristo. Júntese con gente chismosa y es cuestión de días para que usted esté en la misma jugada chismeando. Entonces Adán y Eva se empezaron a juntar con la serpiente. Y como consecuencia de que se volvieron partners, porque ahí andaba Eva, ¿qué hacía Eva hablando con el escalopendo, hermano? Eso quiere decir que cuando nos empezamos a juntar con ciertas personas que no estén en el orden de Dios y que no sean de Dios, pueden mudar nuestro carácter cristiano. Porque el pecado cambia el carácter. Mire el número 3. Esto es tremendo, amado hermano. Tercera cosa que cambia el carácter de un hijo. Génesis capítulo 49 versículo 8. Tenemos que tener cuidado. Mire, cuide con quién se junta. Cuando el pastor le diga, mire hermano, hágame un favor, deje de estar hablando con tal persona porque eso le va a traer consecuencias, es porque la serpiente puede asignar en algún momento algo o alguien para que tu carácter cristiano sea cambiado. Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Otro cambio en el carácter por el pecado es la humildad, amado hermano, porque Judá creía tener la razón siempre. Y Judá esperaba que todo mundo, mire, Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán. Una de las cosas muy delicadas que pueden mudar el carácter de un hijo de Dios, amado hermano, es la humildad. Cuando uno pierde la humildad, es mudado en su interior. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol. Note por favor. ¿Por qué? Porque Adán había perdido la humildad del reconocimiento de la culpa. Perdóneme, el que planchó en el huerto, aunque Eva escuchó, el que planchó fue el marido, fue Adán. Porque ciertamente aunque a Eva le habló el escalopendo y a través de ella entró el trastoque, amado hermano, la labor de Adán era de cubrir a su esposa. Pero dejó que se juntara con la chismosa, con la serpiente. Ana, cuando su esposo le diga, mira mija, fíjate que no me gusta que te juntes con esa hermanita, hombre, ya la he escuchado y se oye así mera chirmolerita. Haga caso. Eva no le hizo caso al marido y empezó a frecuentar a la culebra, o mejor dicho, al culebro. Y mire cómo es eso, ¿verdad? El culebro masculino buscando a Eva, femenino. Bueno, ahí hay otro rollo con respecto a que realmente la serpiente conoció a Eva a nivel de intimidad. Recuérdese que en ese momento la serpiente aún no había involucionado con la maldición de arrastrarse, todavía tenía la conducción de un seraf. Entonces, mire hermano, no reconocer tus errores puede cambiar tu carácter. Carácter de un hijo de Dios es humilde. Mire hermano, perdóneme si me equivoqué, pero nuevas son sus misericordias cada mañana, así que voy a corregir. Esa es la ventaja que tuvo David. Sabe que David cometió muchos errores, los hemos platicado muchas veces, pero a pesar de los errores, la Biblia le llama a David el dulce cantor de Israel. Un varón conforme al corazón de Jehová. ¿Por qué? Porque yo entendí que David de alguna manera nunca permitió que su esencia de carácter fuera mudada. Cometía error y enmendaba. Cometía falta y enmendaba.
¿Por qué, amado hermano? Porque una de las características que la serpiente trata de cambiar en el Hijo de Dios es que pierda la humildad del reconocimiento de su necesidad y el reconocimiento, amado hermano, hasta cierto punto de lo que necesita reconocer en su vida individual. Cuando nosotros creemos que todo lo sabemos, cuando nosotros pensamos que todo mundo nos debe de rendir pleitesía, cuando nosotros sentimos que somos la última Coca-Cola del desierto, amado hermano, cuando no reconocemos que somos culpables de algo, la serpiente te está cambiando el carácter. Entonces, en vez de ser manso y humilde de corazón como nuestro amado Señor Jesús, simple y sencillamente, a mí que nadie me diga nada. ¿Por qué? Porque el enemigo lo que trata de cambiar en la vida de un hijo es su carácter a través de las experiencias, amado hermano. Es el creer que siempre, cada vez que hay contienda, no, si maridos regularmente en casa, los que siempre tenemos la razón somos nosotros, aunque no la tengamos. Tal vez uno tiene la culpa, ¿verdad? Pero como uno es la autoridad y puede decir lo que quiere, así es. No, mi hijo, es que mire, la situación no es así es. Papito, pero mire, ya no hay ni cómo decirle, hermano. ¿Por qué? Porque la serpiente, una de las cosas que quiere vender como idea al Hijo de Dios es que es merecedor de todo y que todo mundo le debe de rendir pleitesía. Cuando uno cree que todo mundo está al servicio de uno con un tornillo de dedos, hermano, ese es carácter de serpiente. Por eso el Señor Jesús decía: aprendan a mí. Tan lindo él, ¿verdad? Que soy manso y ¿qué? Y humilde de corazón. Cuarta mutación. Está tremendo, hermano. Zabulón en puertos de mar habitará, será para puerto de naves y su límite hasta Sidón. Una de las cosas, amado hermano, que cambia el carácter son las limitaciones. Ahora, lo interesante de esto es que los límites muchas veces son colocados por nosotros mismos. Mire lo que dice Génesis capítulo 2 versículo 8. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, dos árboles, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Es una de las cosas que cambian el carácter de un hijo de Dios, amado hermano, son los límites que muchas veces nos ponemos. El Señor, cuando instaló a Adán, no le colocó límites dentro del huerto. Pero cuando el hombre cayó en pecado, solito él se empezó a poner límites. ¿Por qué? Porque una de las características del hombre que está en pecado es que siempre se siente limitado. No puedo, no, y se empieza a colocar el mismo límites. Como conoce su condición, no puedo, no lo merezco, no soy digno. No me alcanza, no me da tiempo. Una persona que ha caído en involución de pecado, regularmente siempre él mismo se coloca los límites en su vida. Hermano, pero ¿y por qué no se viene temprano y vamos a orar? Es que, mire, hermano, cómo me cuesta levantarme. Se coloca un límite. ¿Usted alguna vez se ha colocado límites? ¿Se reconoce límites en su vida? Esos están albergados en su carácter. Algo en su vida lo orilló a limitarse, ya que usted creyera que no puede alcanzar cosas en Dios. Entonces, una de las características
a través de las cuales nosotros reconocemos que, por ejemplo, hay pecado interno en nuestro corazón guardado, es cuando nos limitamos a hacer las cosas en Dios. Y a todo le encontramos una razón del por qué no actuar. Dios no le puso límites a Adán, pero cuando Adán cayó en pecado, él solito se empezó a poner límites, amado hermano. Dios no es un Dios de límites. Y usted da a ti el libre albedrío para poder alcanzar riquezas en gloria. Pero cuando viene pecado a nuestra vida, mire, ¿qué es lo que una persona cuando cae en pecado es lo primero que le acontece en su pensar? Yo no merezco ir a la iglesia. Todo mundo me va a ver y va a saber. Y se empieza a excluir y se empieza a apartar, porque solito empieza a colocar límites. Por eso es que la Biblia, hermano, nos enseña aquella preciosa palabra donde dice: todo lo puedo en Cristo. Pero eso lo reconoce un siervo de Dios espiritual que está metido en la jugada. Pero aquel que ha involucionado y ha caído en pecado, el diablo le ha vendido la idea que no lo merece, que no sirve, que no se va a poder levantar, que no va a poder salir de donde está, que la situación no tiene salida. No sé si me estoy dando a entender, amado hermano. Porque el enemigo ha querido permear, amado hermano, tu carácter, queriendo venderte la idea de que tú no puedes en el Señor. Y la Biblia dice: yo que todo lo puedo en Cristo. Es una de las mudaciones. Usted puede identificar que su carácter cristiano está siendo mudado, amado hermano, cuando usted todo lo ve negativo. No, es que no pude hacer esto, y entonces y nadie me quiere, y todos me odian, y mejor me y usted solito se empieza a colocar límites. Y la serpiente cambiando su carácter, mudando su carácter, haciéndole creer que usted no es victorioso, que usted no es un perniqueo. Dice la Biblia que somos más que vencedores. Pero si somos más que vencedores, y a veces, ¿por qué nos vemos sumergidos en momentos de depresión? Porque el enemigo quiere cambiar tu carácter y quiere hacerte crecer, creer que tú eres un perdedor. Y esos pensamientos vienen, amado hermano, en el momento donde uno, por alguna razón, ha cometido una falta delante de Dios. Es el hombre que ha pecado, fácilmente se coloca límites. ¿Cómo es que le llaman? Fronteras en su vida espiritual. Número 5, y con esto voy a adelantar esta, se la dejo, usted la escudriña en casa, amado hermano. 5 y 6, Génesis 49:14. Isaacar, asno fuerte que se recuesta entre los apriscos, y vio que el descanso era bueno y que la tierra era deleitosa, y bajó su hombro para llevar y sirvió el tributo. Otra cosa que cambia el carácter, amado hermano, o que el pecado cambia el carácter, es cuando aquel siervo se empieza a dejar llevar, no por lo que el Espíritu Santo le dice, sino por lo que ve. Recuérdese que uno de los problemas más grandes en Génesis fue: y vio la mujer. ¿Cuál fue el problema de ella? Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. ¿Dónde planchó Eva? Empezó a dejarse llevar por lo que veía, no por lo que Dios decía. Entonces, algo que muda el carácter del Hijo de Dios, amado hermano, es cuando uno empieza a caminar por lo que ve. El que camina por lo que ve no camina por fe, porque dice la Biblia que la fe es pues la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, aquel que aprende a caminar por lo que mira no agrada a Dios, porque dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios.
Dios te bendiga, te saluda el pastor Byron Girón de Iglesia de Cristo Fortaleza de Sion. Y en esta oportunidad quiero llegar hasta tu hogar para extenderte una cordial invitación a nuestros servicios generales. Si no tienes casa donde congregarte, te invitamos a que seas parte de Iglesia de Cristo Fortaleza de Sion, Ministerio Ebenecer. Abajo aparece la dirección y todas nuestras generales para que te puedas poner en contacto con nosotros. Bendiciones abundantes, te esperamos en casa. Abrazos. Desde Guatemala en Centroamérica, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerio Ebenecer, presentó Tiempos de Refrigerio. Esperamos que el consejo de la palabra haya sido de bendición para tu vida y la de tu familia. Para ponerte en contacto con nuestro ministerio, escríbenos o llámanos. Donde tú estás, fluye salvación. Quiero más de ti. Hasta la próxima.